Bien, ahí está. Bueno, muchísimas gracias a María Amalia Amiano por estar también en este ciclo de conversaciones con FEDIAP. Estamos, como siempre decimos, encontrándonos no solamente con gente que admiramos y con gente amiga, sino con gente que nos puede inspirar y que nos puede contar por qué llegó a donde está. María es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, tiene una maestría en Antropología Social y un doctorado en Ciencias Sociales, es investigadora adjunta de CONICET, trabaja también en Fundación Incluir y tiene una vinculación muy interesante con el tema de la educación en el medio rural. Pero antes de llegar a eso, y agradeciéndote desde ya, Amalia, la posibilidad de charlar un ratito con nosotros, siempre nos interesa que la gente nos cuente cómo arrancó, de dónde venís, cuáles fueron tus inicios, dónde naciste, cómo fue tu trayecto hasta llegar en estos momentos, por ejemplo, a ser investigadora adjunta en el CONICET. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que ni bien recibí el mensaje, que fue hace 2 días creo, dije que sí. Me interesan mucho las iniciativas que siempre hacen ustedes, los fogones virtuales, a los que también me han invitado a participar. Y bueno, la verdad que les agradezco primero por tenerme siempre en cuenta cuando hacen estas iniciativas que me parecen muy interesantes. Así que bueno, eso primero como lo quería compartir. Bien, hay algunas partes de esta pregunta que son más fáciles y otras por ahí no tanto, ¿no? Porque ¿por qué elegimos determinados temas para investigar, ¿no? O sea, es una pregunta que tal vez no todos los investigadores e investigadoras tenemos tan interiorizada, pero yo leí varios, digamos, autores, no solo del campo de la ciencia, digamos, sino también de la literatura, ¿no? Que manifiestan que claramente los temas que elegimos para trabajar o un escritor para escribir sobre eso tienen que ver seguramente con su trayectoria de vida, ¿no? Y con las elecciones que van haciendo. Yo, o sea, por supuesto que no es que pude como reflexionar sobre eso antes, sino que primero vino como ese interés por el tema de la educación y en área rural, y después pude hacer como esa pregunta de, ¿y por qué a mí se me ocurrió trabajar esto, no? Y en mi caso, o sea, como por ahí veníamos hablando, yo nací en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, San Andrés de Giles, que está a 100 kilómetros, que es una ciudad, bueno, ahora con todas estas nuevas categorías de rural, semi-rural, la verdad que fue cambiando mucho en los últimos tiempos, sobre todo ahora que la autopista ya llegó hasta ahí. Pero sí, luego que yo vine a vivir a Buenos Aires y ahora vivo acá desde que vine a estudiar, es distinto, es otra forma de vida. Entonces, más allá de estas articulaciones que hay ahora entre lo rural y lo urbano, que por ahí no se pueden distinguir bien, sí implica formas de vida distintas, ¿no? Entonces, bueno, si se quiere, yo nací en un pueblo pequeño de la provincia de Buenos Aires, y sí creo que hubo algo que me marcó bastante, que fue, o sea, yo soy la primera mujer profesional de mi familia. O sea, en cuanto a mujeres, o sea, mi papá sí es abogado, pero de las mujeres, o sea, mis tías, mi mamá, mis abuelas, la mayoría fueron maestras del sistema de educación pública. ¿Por qué? Porque era lo que podían estudiar en Luján, que estaba cerca, ¿no? Magisterio. Entonces, sí hubo, el único que pudo estudiar, por ejemplo, de mi familia, fue el único varón. Son 4 hermanos, 3 mujeres y un varón. El varón sí se pudo ir a estudiar a Buenos Aires y estudió odontología, pero las mujeres no, porque era como, mi abuelo también había que entender, una persona que vino de España, inmigrante, de muy chico, no tuvo una vida fácil, entonces, bueno, tenía esa mentalidad en ese momento de que, bueno, era complicado que una mujer se venga a vivir a Buenos Aires, ¿no?
Entonces, bueno, el único que pudo estudiar una carrera que él había elegido fue el varón. Y mi mamá siempre me decía que a ella le hubiese encantado estudiar medicina, ¿no? Son esas cosas que uno por ahí piensa, después por ahí hubiese empezado. Pero bueno, ella fue maestra jardinera, ahora está jubilada, le encantó su trabajo, le encantaba, bueno, y mis tías también. Hay toda una trayectoria de docencia, digamos, en mi familia, pero bueno, quedó como esa idea en mí de algo de lo que el contexto no te puede brindar y lo que implica, ¿no? Después para la continuidad de la vida de alguien que se quedó con mi mamá, como con esas ganas de seguir estudiando y que por ser mujer en determinado momento no tuvo la posibilidad de hacerlo. Entonces yo creo que ahí, sin querer, desde chiquita, escuchando eso, a mí me hubiese gustado estudiar medicina, por ahí hubo algo de esto de las posibilidades del contexto y que, digamos, las demandas, los deseos, si se quiere, de hacer algo y cómo eso se encuentra o desencuentra con el lugar donde se vive. Y bueno, y después yo sí tuve la posibilidad de venir a estudiar, o sea, yo hice la primaria y la secundaria en San Andrés de Giles. No la hice en el CEP, en el CPT, que es la escuela de alternancia que hay ahí, sino que la hice en la escuela porque mi familia vivía en el pueblo, ¿no? Y a los 18 me vine a vivir a Buenos Aires, ¿no? Con ese tema del arraigo, ¿no? Que es otra cuestión que ahora nos estamos como preguntando mucho, ¿no? En el equipo con el cual estamos trabajando justo con las escuelas de alternancia. Yo, bueno, tuve esa posibilidad y bueno, estudié Ciencias de la Comunicación, esa es mi carrera de grado, mi carrera base. Y ya al final de la carrera, siempre tuve contacto con Giles, siempre seguí yendo. Mi familia, de hecho, sigue viviendo ahí. Tengo un montón de amigas, amigos. Soy madrina de hijas, de amigas. Pero bueno, también Buenos Aires, la verdad que a mí me gustó mucho también. Y encontré, digamos, porque fui estableciendo relaciones con docentes, creo que en el último año ya de comunicación empecé a trabajar de forma voluntaria con una persona que era investigadora de CONICET, porque había cursado una materia con esta persona, empecé a ser ayudante de segunda en la Universidad de Buenos Aires, que es donde hice comunicación. Entonces ya hacia el final de la carrera se empezó a perfilar esto de que, o sea, yo empecé Ciencias de la Comunicación pensando que me gustaba escribir, o sea, y que me gustaba el periodismo. Comunicación es mucho más amplio que periodismo, ¿no? Pero me di cuenta después, por supuesto. Y investigación no estaba para nada en digamos, en mis opciones de seguir. O sea, yo me pensaba más como, bueno, escribiendo algo, periodismo cultural, me gustaba también el tema de la música. Pero bueno, empecé como a trabajar en unas primeras cuestiones más vinculadas a la investigación, que era eso, y yo sentí que la formación que me había dado comunicación, en términos más de metodología de la investigación, tal vez no eran del todo no eran suficientes, o al menos no tenían tanto que ver con un enfoque que empecé a conocer, que tiene que ver con esto de la etnografía, que es convivir, digamos, o ir a hablar, observar y escribir, digamos, documentar, digamos, cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, eso sí está más elaborado desde la antropología. Entonces dije, bueno, voy a hacer una maestría en antropología, con lo cual me fui de ciencias sociales a filosofía y letras, que fue como algo, como para mí, tensionante, porque hay a veces como ciertas rivalidades, ¿no? O sea, yo me fui a hacer una maestría de antropología viniendo de una carrera de ciencias sociales. Pero bueno, la verdad que fue una muy linda experiencia. Al mismo tiempo, y creo que eso fue en realidad el momento como crucial de lo que fue, digamos, mi trayectoria, así de empezar a dar algunos primeros pasos en lo que tiene que ver con la etnografía, con la investigación. Empecé a formar parte de una asociación civil que se llama Incluir, y
ya ahí se venía trabajando con este enfoque vinculado a la investigación, pero con una pata puesta en la pregunta en relación con qué se puede aportar, cómo podemos trabajar de una forma colaborativa con esas realidades con las cuales investigamos, que a mí, digamos, me resultó como muy interesante en ese momento. Entonces, bueno, fui teniendo una formación más estrictamente académica que tenía que ver con este tema de la maestría, de mi carrera de grado, y este otro ámbito también de trabajo, de investigación, con esta perspectiva vinculada al trabajo concreto con los territorios, ¿no? Entonces, también en ese momento, sí, fue en el año 2007, postulé para una beca de CONICET, y entonces yo ingresé ahí como becaria en CONICET, con esta trayectoria, ¿no? que estaba ya conformando. Y el tema digamos, con el que ingresé a CONICET tenía que ver en realidad con el uso de la tecnología o con los sentidos que las personas le asignan a la tecnología en un pueblito muy chiquitito del sur de la provincia de Santa Fe, en el cual se habían instalado empresas transnacionales en el último tiempo. Entonces había como todo un imaginario, sí, había como toda una cuestión vinieron las empresas transnacionales, ahora se viene el progreso, y como todas unas configuraciones en relación con la tecnología, en relación con el progreso, con el avance, y que se construía como cierta dicotomía entre lo rural como el atraso, digamos, y lo industrializado y lo tecnológico como el futuro, ¿no? Como una cuestión así, en principio, ¿no? Entonces, bueno, ese fue como mi tema de ingreso a CONICET, que tenía que ver con esta conceptualización de la tecnología, pero desde preguntar qué sentido se asignan, no desde partir de tecnología es, no sé, las herramientas o es la máquina automática. Que eso, y a mí sí, digamos, había algo que me interesaba, que tenía que ver muchas veces con esta capacidad que tienen muchos trabajadores y sobre todo en nuestro país, de resolver determinados problemas que se les presentan en las actividades productivas con los recursos que tienen al alcance de su mano, ¿no? Esta figura del bricoler, digamos. Y eso tiene que ver también con mi historia de vida, porque ese es mi papá. O sea, yo después pude ir localizando a mi mamá. O sea, mi papá es esas personas que arreglan todo con lo que tienen, ¿no? Bajo la mirada escéptica de mi madre, que le decía, ¿por qué no llamás a alguien que sepa? ¿Por qué no llamás a alguien? Y él, con lo que tenía, resolvía, ¿no? Y para mí eso es tecnología también, o era tecnología. Entonces quería ver, había algo ahí, digamos, que también tenía que ver con esa historia de vida mía, en esta elección por la tecnología, ¿no? que es muy polisémica, es un término que, bueno, tiene sentidos muy distintos en función de con quién uno interactúe. Entonces, bueno, fue como también, hay que decirlo, que cuando uno presenta un tema para ingresar en una institución como CONICET, hay como que hacer jugar muchas piezas, ¿no? Que ese tema tenga que ver con el director o la directora con la cual uno se presenta, que tenga que ver con los intereses, y que sea también un tema que para, digamos, digamos, una institución pública le resulte algo que sea relevante, ¿no? Porque después de todo son fondos públicos que están sosteniendo una formación. Entonces, bueno, en 2012 defendí mi tesis de doctorado, digamos, sobre este tema, donde yo ya ahí estuve trabajando cuestiones que tenían que ver justamente con esto, ¿no? Con esos intereses que tenía en relación con un ámbito rural que no era, digamos, tan conocido para mí, porque, bueno, son diferentes en el sur de la provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno,
hice como ese trabajo, si se quiere, en una geografía distinta a la cual, digamos, de la cual venía, pero en la cual ya pude como poner en juego algunas cuestiones estas vinculadas con qué ocurre con el contexto, qué pasa entre las competencias que se ofrecen en ese espacio, en el ámbito educativo, los saberes que portan las personas que están ahí y que viven, y las demandas de, por ejemplo, una empresa transnacional. ¿Hay encuentro entre esos distintos ámbitos? Entonces, bueno, eso fue un poco esa investigación que fue la tesis de doctorado. Y después continué ya con digamos, un tema que es muy querido por mí, que es el de las escuelas de alternancia. Eso fue, creo que sí, a partir del año 2015, en relación en realidad con un trabajo que ya había hecho incluir, o sea, yo soy socia de ahí desde el 2006, pero mucho tiempo antes, varios integrantes de la asociación, en el 93, o sea, esto es de muy larga data, ya habían hecho una colaboración con las escuelas de alternancia para empezar a trabajar el tema de cómo fortalecer a los consejeros que participan del Consejo de Administración, ¿no? Papás y mamás, que muchas veces su trayectoria o su posición social es la de ser empleados rurales, que se ven en una situación en la cual tienen que tomar decisiones a la par de un director o una directora de una escuela, ¿no? Entonces, había como un objetivo de fortalecer esa capacidad de toma de decisiones. Entonces, el tema que presenté para lo que se llama el ingreso a carrera, que es cuando uno termina el trayecto de beca, puede ingresar a lo que se llama carrera de investigador. Y ahí ya fue, sí, el de las escuelas de alternancia, contando con esta trayectoria previa de compañeros y compañeras de la asociación que ya tenían como un antecedente de trabajo con las escuelas. Así que bueno, eso es un poco como la trayectoria. Entonces, sí, es desde 2015 estamos trabajando con este tema de las escuelas de alternancia, específicamente en lo que tiene que ver con los consejos de administración, ¿sí? O sea, ¿qué es esta figura de la cogestión, ¿no? ¿Qué implica para los papás y mamás verse en una situación de tomar decisiones en paridad con otros actores sociales? Y lo analizamos sobre todo a partir de la interacción, ¿sí? Del habla, de qué ocurre en ese encuentro, y cómo se toman las decisiones, quiénes toman las decisiones, qué tipo de saberes hay que tener para poder interactuar en ese espacio, qué formas adquieren esas tomas de decisión. Lo vemos desde el análisis, digamos, del lenguaje. O sea, lo que hacemos es ir a las reuniones, audio grabarlas, después transcribir y analizamos, digamos, cuáles fueron los temas sobre los cuales se trabajó en esas reuniones. Y algo que a mí, en relación con la pregunta que me hiciste, que me resultó muy interesante, fue que el año pasado hubo una jornada en el pueblo donde nací, en San Andrés de Giles, en relación con investigadores que están haciendo algún tipo de investigación en San Andrés de Giles. Y había una cuestión muy diversa. Hay un cementerio antiguo en Giles, y hay un equipo de antropología forense que está trabajando ahí. Entonces, bueno, estaban estas personas, había gente de la Universidad de Luján, y me invitaron a mí. Y yo creo que fue una de las veces que más nerviosa me puse. Claro, o sea, porque por ahí estoy acostumbrada a ir a congresos, doy clase, hace muchos años ya, pero ir a tu propio pueblo, digamos, en cierta forma, a contar qué es lo que estás trabajando, cuando además yo trabajo con el CEP de Giles también bastante estrechamente, y fue como para mí, como bueno, eso como me dio mucho nerviosismo, digamos,
porque yo iba a hablarles de cosas que estaba viendo o empezando a interpretar, o conceptualizando en relación con lo que estábamos viendo ahí. Entonces, bueno, para mí fue como muy, muy lindo, porque además se hizo ese encuentro en la escuela secundaria a la que fui yo. O sea, fue muy, sí, muy emocionante, la verdad. Y fue un poco el eje fue el mismo de esta entrevista. Porque me acuerdo que, bueno, en realidad en la invitación me habían dicho venir a contar tu investigación, pero cuando empecé a hablar, me empezaron a decir, ¿por qué no les contás un poco qué es esto de investigar? Porque vos viniste a esta escuela y había muchos estudiantes de la escuela a la que yo fui. La verdad que fue muy, muy lindo el encuentro. Pero bueno, eso es un poco como el recorrido, ¿no? Hasta ahora. A mí me resulta muy interesante dos cuestiones que a veces uno genera propios modelos mentales o toma ideas o figuras de determinadas cuestiones, en este caso a veces de los investigadores, quizás porque tiene una mirada muy recortada y piensa que es un señor que está muy metido adentro, leyendo, investigando otras cosas. Y esta cuestión me llama la atención y admiro mucho por dos cuestiones de los que dijiste en los que nos venís contando. Lo primero es porque la etnografía es una cosa muy interesante para poder abordar toda la paleta de colores con problemáticas y con todas las cosas buenas que tiene el medio rural, porque lo interesante ahí es no investigar para, sino investigar con, creo yo, digamos, eso es una cosa que muchas veces es muy difícil porque generalmente uno llega creyendo que sabe todo y entonces va a poder con iluminar una determinada situación y escribirla y la etnografía pasa por otro lado. Entonces, me parece muy interesante eso, esta historia de investigar con la gente y estar con la gente. Y la otra cuestión, lo que dijiste, es esto del habla, porque sin, por supuesto, menospreciar, yo hace 38 años, 39 ya, que vengo trabajando en el sistema educativo en el medio rural, y justamente muchas veces a las familias le cuesta mucho, hay que armar todo una serie de estrategias y hay que tener una gimnasia para que ellos en verdad esa participación sea activa, y mucho más con las mujeres, porque que si bien con el paso del tiempo han podido ir empoderándose y tomando otros lugares, en el medio rural, en una de las entrevistas hace poco, alguien me contaba que había ido con un par de psicólogas a trabajar con un grupo de mamás en unas escuelas primarias que, por ejemplo, entraron con la búsqueda de enseñarles a manejar, porque por ahí había un chiquito enfermo y si el esposo estaba trabajando había problemas para manejar. Bueno, y en las primeras reuniones no solamente costaba mucho arrancar por el tema del silencio y del tema de quién era la que se animaba, sino que cuando se animaban, por ejemplo, alguien decía, me quedó muy claro lo que Alberto contaba, decía, a mí me queda hablar con las vacas, decía una mujer, para graficarlo casi groseramente, no desde la grosería del término de la palabra, sino de lo que pasaba. Entonces, me parece muy interesante eso de poder resignificar el habla y ver cómo ellos toman ese papel activo, que no son no son ni espectadores ni actores, sino que muchas veces tienen que ser autores, que es más complejo todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Es más complejo en un sistema donde les dicen a los padres, bueno, ustedes forman parte de esto, ¿no? Sí. Debe ser muy interesante poder ver cómo es el desarrollo y el crecimiento o las dificultades que se encuentran para que ellos puedan justamente ser una parte activa en la vida educativa en este caso, ¿no? Sí, justo ayer, porque, bueno, o sea, yo hablo así, pero en realidad
formo parte de un equipo de trabajo, ¿no? Y ayer justo tuvimos una reunión de equipo en el que conversamos sobre este enfoque que llamamos sociolingüística de la interacción, que es este enfoque donde centralmente lo que vemos es, bueno, qué sentidos se construyen en esos intercambios. Y claro, una de las cuestiones que lo hice a partir de la lectura de un texto, es que lo que permite ese enfoque es, en cierta forma, como dar cuenta de qué es lo específico de esa institución, ¿sí? También es cierto que esto es muy de la especificidad, que es el enfoque también etnográfico, que tal vez, bueno, es micro, pero bueno, tiene una densidad eso, cuando uno lo releva desde este enfoque de la etnografía y de la sociolingüística, que permite, creo, realmente poder hacer interpretaciones en relación con los sentidos que están circulando ahí cuando se toman decisiones, que dan cuenta de, bueno, qué es esta institución o qué es lo específico de estas instituciones que, como las escuelas de alternancia, abren la posibilidad de que padres y madres participen en la toma de decisiones y que, por lo que venimos viendo, esas tomas de decisiones son de órdenes muy diversos, o sea, desde se rompió el inodoro de la mochila del inodoro hasta, bueno, hay una amenaza tal vez de cierre o de transformar estas escuelas en escuelas, en otro tipo de escuelas, y hay que hacer una cuestión más de tipo política, hasta estrategias pedagógicas, de ver cómo incorporar a determinados estudiantes, o sea, es de una enorme variedad la cantidad de temas sobre los que dirimen. Nosotros acompañamos un consejo de administración durante 1 año y medio, y en un momento les llevamos como en unas tarjetas escritos todos los temas sobre los cuales habían tomado decisiones. Y cuando ellos vieron esa enorme diversidad, no podían creer que en 1 año y medio habían tomado decisiones sobre esa gran cantidad de temas. Entonces, esta pregunta sobre qué es la cogestión, qué permite, nosotros lo que estamos viendo es que es mucho más que tomar decisiones en relación con lo escolar. También se convierte en un ámbito de sociabilidad de estas familias, lo cual no es menor si consideramos el gran aislamiento, digamos, que sufren muchas familias que deciden permanecer en los ámbitos rurales. No sé, me han dicho testimonios del estilo, éramos 9 familias en este camino y quedamos 2. Claro, ¿qué significa para esas personas cada 15 días ir a la escuela, o bien que vengan a tu casa? Porque con el consejo que trabajamos, tomaron la decisión de que las reuniones no sean en la escuela, sino de forma rotatoria en las casas de los consejeros. Claro, recibían o sea, las familias iban rotando, pero recibías en un momento 20 personas en tu casa, en el medio del campo, como dicen, y eso, claro, es sumamente significativo. Y después de la reunión había una cena, se compartían muchas otras cosas que simplemente la toma de decisiones. Y lo que veíamos que lo que ocurría también es que tal vez para tomar una decisión sobre un tema muy sencillo, como es, a ver, ¿qué material usamos para cerrar el gallinero? Que por ahí, bueno, es una decisión relativamente sencilla, se empezaban a ponderar un montón de otros temas que tenían que ver con el contexto más inmediato y el contexto incluso económico nacional. Como por ejemplo, bueno, si pones tal, la inseguridad, vienen con una amoladora, te lo sacan. Tal otro, bueno, con la inflación no vamos a poder, o sea, y eso ocurre todo el tiempo. Cada tema implica que se empiecen a colar, digamos, un montón de otros temas que tienen que ver con la realidad digamos, de las condiciones de vida de estas familias. Se cuelan temas vinculados tal vez a la falta de trabajo, al estado de los caminos rurales, digamos, a las posibilidades de acceso a determinados servicios, como por ejemplo la salud, la recolección de basura, un montón de otros temas que se empiezan a colar. Entonces empieza como a ser un ámbito en el cual también empiezan a surgir propuestas vinculadas a cómo mejorar la calidad de vida de las familias que deciden seguir viviendo en el campo, porque además yo noto mucho eso. Hay en muchas familias
una decisión férrea de decir, yo me quiero quedar a vivir acá. Yo no me voy a ir a vivir a la ciudad porque no me arreglan el camino. Un compañero que está trabajando en el Chaco, con una escuela de alternancia, un campesino le dijo, ¿qué vamos a ir a hacer a la ciudad? ¿Qué vamos a plantar ahí? Digamos, esta idea también como de la ligazón con la tierra, ¿no? Y que la identidad se construye porque habita en ese lugar. Entonces, eso para nosotros lo conceptualizamos como arraigo, ¿no? Ese deseo de permanecer en el campo y de unirse con otros para hacer cosas que permitan mejorar la calidad de vida en ese medio. Es que muchas veces nos ha pasado que hay algunas terminologías que las terminan simplificando y pensando, por ejemplo, te escuchaba recién por el tema del arraigo, en creer que el arraigo es bueno que la gente se quede en el campo, no, pero es bueno que la gente se quede en el campo y que tenga las posibilidades de que se quede en el campo pudiendo desarrollar una vida lo más normal posible, que tenga el acceso no solo a la educación, sino a un sistema de salud, a un camino que como corresponda, al tema de la conectividad, que es un tema que, digamos, en este tiempo de pandemia ha sido una complicación para el sistema educativo porque todavía se siguen muchos equivocando, queriendo asimilar terminologías como tecnología con conectividad que no tienen nada que ver, porque le puedo dar a los chicos las mejores computadoras que hay, pero si no tenés una gotita de conectividad no les sirve para nada. Entonces, el arraigo ahí es una cosa mucho más compleja y que en realidad lo interesante que creo tiene esto es que los que hablan, volviendo al tema del habla, y los que tienen el poder de decisión o los que discuten y que ahí en esas cuestiones, como vos planteabas, se van ramificando, van saliendo otras cuestiones, son los que están en el territorio. El tema quedará en los tomadores de decisión, en escuchar a esos que están en el territorio y no que desde, digamos, y no es esto una crítica barata, sino quizás una lectura también de tantos años de pasillar, como uno dice, ministerio y todo esto, o sea, y no que alguien desde un escritorio te defina una situación desconociendo lo que está pasando en el territorio, porque en realidad la educación en el medio rural y la vida en el medio rural es distinta, ni mejor ni peor, pero es distinta con un montón de condicionamientos socioculturales, económicos, sociales, que en realidad a donde hay que escuchar es al que está en el territorio, o sea, es a esa persona que efectivamente le está pasando eso y que lo vive y que quiere, como vos decís, quedarse. Entonces, ahí otra vez vuelvo, es muy interesante el tema del habla y el tema de poder sentirse que no solamente son escuchados, sino que tienen la posibilidad de poder definir sobre cuestiones que le van a hacer o no la posibilidad de quedarse en el lugar donde quieren estar. Porque en definitiva son ellos los que eligen eso, son ellos los que eligen esa escuela donde quieren que sus hijos vayan. Claro, sí, sí, y en ese sentido, o sea, este tema porque por ahí a veces había como esta pregunta en relación con, bueno, realmente estas escuelas están generando arraigo, pero la idea también de arraigo de la que parten es no necesariamente te tenés que quedar a vivir en el campo, pero te vamos a dar las posibilidades para que si querés, sí, lo puedas hacer y que cuentes con las herramientas, los saberes, para que si decidís permanecer ahí, puedas desarrollarte, ¿sí? También hay que, obviamente no podemos negar todas las condiciones más de tipo estructurales que realmente impulsan a la población a lamentablemente abandonar los ámbitos rurales. Es un proceso que se viene dando en todos los países, ¿no? Donde aumentan masivamente, digamos, la población de las grandes ciudades y el campo se va quedando sin gente, ¿no? O sea, esa es una realidad que ocurre, pero también, digamos, están estas familias que, o sea, que deciden permanecer ahí, y no solo, digamos, como, o sea, bueno, o sea,
hacen cosas para realmente mejorar la calidad de vida, y se dieron cuenta que la salida es de forma colectiva, o sea que si va uno solo al municipio a pedir, y eso lo tienen clarísimo y lo explicitan, y arman estrategias y grupos, bueno, sobre caminos rurales, sobre cuestiones más vinculadas, bueno, la recolección de la basura. Claro, hay un montón de cuestiones, y esto tiene que ver con mi historia de vida también. Cuando yo volví, digamos, a Giles para trabajar, digamos, desde la investigación, yo pensé, después de haber trabajado en Santa Fe, que había sido geográficamente lejano, que bueno, que iba a ser una más. Bueno, si yo nací acá. Enseguida me ubicaron en, mira, no, o sea, te fuiste, ahora volvés, está bien, sí, naciste acá. Claro, yo pensé que, claro, yo no nací en el campo, entonces eso estuvo, o sea, además me ubica a mí más en términos epistemológicos, o sea, en términos de desde qué lugar estoy construyendo este conocimiento, Totalmente. cómo creo yo que me ven y cómo realmente me ven. Entonces, cuando hay algo ahí de encuentro con esa realidad, que a mí me pareció súper interesante, porque claro, yo después de Santa Fe fui a mi pueblo, digamos, y dije, bueno, soy una más. Y no, claro, es verdad. Yo no fui a esa escuela, fui a la escuela del pueblo, después me vine a Buenos Aires, ya ahora hace más tiempo, y eso fue un momento medio de crisis para mí, cuando ya empezó a hacer más tiempo que viviendo en Buenos Aires que el que viví en mi pueblo, que fueron 18 años. Pero bueno, fue ahí como un punto de quiebre en relación con esta identidad, y también me parece que esta idea del arraigo tiene por ahí hoy la posibilidad también de esto de no solo permanecer, no solo irse, sino también hay algo del ida y vuelta, ¿no? Que hay una posibilidad de ir y venir, porque bueno, ahora también en relación con mi pueblo es muy cerquita, pero bueno, también pensarlo como estas figuras como un poco más móviles, ¿no? Ya no es mi abuelo que vino de España y volvió a los 60, o sea, vino cuando tenía 11 con una hermana mayor y volvió a los 60, o sea, hablemos de desarraigo ahí también, ¿no? Y que te enterás, no sé, tal vez 2 meses después de que llegaron bien, y volvió a los 60 y pico al pueblo donde nació. Entonces, bueno, hay ahora como algo ahí que está ocurriendo, me parece que también esta idea del arraigo es muy potente como para pensar, digamos, esas cuestiones, pero para mí como, o sea, lo que estamos viendo, esto de ver el arraigo como una potencia de creación, digamos, como una potencia de ese deseo de permanecer en ese lugar, lleva a unirse con otros para hacer cosas para mejorar esas condiciones de vida. Entonces me parece que en ese sentido está interesante la puerta que abre. ¿No? Y es, además de potente, es una permanente puesta en tensión, decimos nosotros, respecto a diferentes cuestiones. Yo creo que también lo veníamos hablando en estos días con los distintos invitados, del 2008 para ahora, cuando se produjo lo que se llamó el conflicto del campo, lo que quieren ponerle con el nombre que cada uno le quiera colocar, quedó como tema, o quedó como tema, o quedó como imagen el campo, ¿no? Y como si fuera una sola Claro, cosa, sí. ¿no? O un señor en una 4x4 lleno de eso. Sí, y homogénea, ¿no? Tal cual. Entonces el campo son 50.000, por suerte, y también en algunas cuestiones, por desgracia, la Argentina es inmensamente heterogénea y en el campo Claro, mucho más. Entonces no es lo mismo un señor de Pampa del Infierno en Chaco que alguien en Cholila, en Chubut, o alguien en Giles, en Buenos Aires. Y esos que pertenecen todos al medio rural, nosotros FEDIAP hablamos más, hace muchos años que dejamos de hablar de educación agrotécnica o de educación en alternancia, hablamos de educación en el medio rural como para tratar de incluir a todos y ver de ahí cómo claro. poder ayudar y abordar a cada una de esas cuestiones. Pero lo que planteamos es decir, bueno, esto hay que mirarlo no solamente desde la etnografía, como que me parece fabuloso, sino que hay que mirarlo también
parcializado en función a las realidades que hay en cada uno de los lugares, otra vez atendiendo a, a aquellos que están en el territorio, pero planteando, porque si no, vos fíjate, no te quiero ir robando más tiempo, vamos a ir terminando, pero fíjate, por ejemplo, todo el mundo habla, bueno, ahora vivimos una nueva ruralidad. ¿Cuál es la nueva ruralidad? Hay muchas ruralidades distintas. Totalmente de acuerdo. Hay muchas Totalmente de ruralidades acuerdo. distintas. Entonces, es decir, cuando uno quiere encorsetar esas cuestiones, le terminás sesgando a la gente de poder construir algunas nuevas realidades o construir algunas alternativas para poder lograr el arraigo, para poder lograr distintas cuestiones. No hay una nueva ruralidad. Es decir, hay distintas ruralidades, hay distintas motivaciones que se plantean en las cuestiones, porque además, por otro lado, el sistema productivo empuja a que haya otra nueva realidad. Después discutamos o veamos cómo podemos que ese sistema productivo no termine siendo nocivo para determinado tipo de ruralidad. Pero esas cuestiones tiene que estar la gente del territorio, no la podemos definir nosotros de la ciudad o un funcionario, reitero, desde un escritorio, lo he dicho con el mayor de los respetos, porque no hay eso. Yo quería preguntarte, porque en algún momento lo hemos hablado, ¿cuál es tu mirada en función del tiempo que venís trabajando y de las investigaciones que estás haciendo? ¿Por qué hay tan poca gente que, según reitero, tu mirada, se preocupa por el tema de la educación en el medio rural? Hemos hablado que hay vacancias muchas veces en CONICET o en algún ámbito de investigación sobre este tema, que parece bastante dicotómico, porque en un país que depende tanto de su producción agroindustrial, más allá de que a veces el crecimiento productivo ha provocado pobreza rural o despoblamiento rural, ¿por qué crees vos que hay muy poca investigación, hay muy poca visibilidad de la temática? Y a ver, hay algo igual, o sea, creo que en las propias, a ver, me parece que hay algo de las formaciones de grado, de las carreras, en las que si un estudiante durante toda una carrera tal vez de educación nunca tiene alguna materia que esté vinculada con la educación rural, entonces es muy poco probable que haya gente que se interese por esos temas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo como ya desde el inicio de la formación que tiene que ver con esto, digamos, en cierta forma. Bueno, yo no hice la carrera de educación igual, pero me encontré con este tema por un interés que estaba un poco solapado ahí, que tenía que ver con mi trayectoria de vida, porque me encontré con un equipo, digamos, que venía trabajando temas asociados a la educación rural, pero es cierto que no tiene mucha visibilidad, digamos. O sea, en realidad el por qué así como es una pregunta que yo también me hago. A diferencia, por ejemplo, de lo que sí estamos viendo en Brasil, digamos, que además todo lo que tiene que ver con las escuelas de alternancia, hay muchísima producción académica. Igual, en el último tiempo, afortunadamente, veo que las cosas están cambiando un poco. Veo que hay muchas más personas que están trabajando, o sea, más específicamente con el tema de escuelas de alternancia incluso, porque o sea, veo que se están publicando en los últimos 3, 4 años más artículos sobre el tema en Argentina. Pero sí es cierto que en relación con otros países, bueno, sobre todo de América Latina, que por ahí es lo que más conozco, en Argentina es como algo que tenemos que seguir construyendo. Y incluso o sea, lo que estamos percibiendo es una demanda de tal vez cursos de posgrado que tengan que ver con educación rural en las áreas más vinculadas a las humanidades. Yo ahora estoy formando personas que están haciendo sus doctorados con temas vinculados a las escuelas de alternancia, y nos cuesta mucho encontrar algún seminario sobre educación rural, por ejemplo. Entonces, bueno, me parece que es algo a seguir trabajando, a seguir construyendo. Veo en el último tiempo
que se están como dando algunos pequeños cambios, algunos indicios de que eso está cambiando. Y también algo, digamos, interesante, yo participo de una red que es sobre investigación en educación rural, que tiene la sede en México. O sea que sobre todo fue impulsada desde algunos investigadores en México, pero participamos distintos investigadores que trabajamos temas vinculados a la educación rural en países de América Latina y también de España. Y veo que de Argentina, por suerte, de a poquito se van sumando investigadores e investigadoras, que al lado, por ejemplo, de México o de Brasil, seguimos siendo pocos, pero en los últimos años estuve viendo como que fue cambiando un poco. Cuando yo ingresé como en CONICET ya en carrera, en la evaluación que me hicieron, habían comentado que el tema de educación rural era un área de vacancia, lo que llaman área de vacancia, o sea, Sí, sí, claro. no había gente, digamos, o por ahí sí, digamos, hay equipos que tienen su reconocimiento, que tienen ya su trayectoria, pero era una temática, digamos, que se veía como vacante, digamos, o como que no había como muchos recursos humanos, digamos, que estén pensando en eso. Entonces, me parece que es una línea, un campo a seguir construyendo. Y por ahí creo que además es un campo que tiene una especificidad en Argentina, a diferencia de otros países de América Latina, donde educación rural y educación indígena, por ahí están como, por ejemplo, en México, ¿no? Que es la educación rural indígena, ¿no? Y acá es muy distinto, o sea, Sí, acá hay claro. cuestiones, digamos, como más específicas para trabajar. Así que bueno, sí, o sea, en el último tiempo veo que algunas cuestiones fueron cambiando un poco, pero me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Que desde estas formaciones más de grado iniciales, la verdad que no hay cuestiones vinculadas a lo rural en las formaciones. Entonces, bueno, eso lleva tal vez a que al no conocerse, digamos, no se interesan los estudiantes por seguir trabajando estas cuestiones. No, no, y Eh, además ahí hay, perdón, una historia. Nosotros el año pasado paríamos una frase, hoy también lo hablábamos en otra de las entrevistas, que también necesitamos que, haciendo un juego de palabras, porque tratábamos de poner algo para sacudir y que te presten atención, era que a la educación en el medio rural hay que entenderla y atenderla, porque en realidad estas cuestiones pasan. Además, por otro lado, también pasa con el tema de lo que recién hablamos del campo, ¿no? Sí, educación rural es un trayecto largo que arranca de los pocos, porque debería haber muchos más jardines que hay en el medio rural, hasta el tema de la universidad o las carreras de posgrado. Entonces, por ahí muchas veces cuando la educación rural dicen, no, pero nosotros estamos trabajando, sí, porque tienen escuelas primarias en el medio rural, pero después hay un montón de lugares donde sí. esos chicos que terminan la escuela primaria no tienen la posibilidad de poder continuar una escuela secundaria. Ya no estoy hablando ni agrotécnica, de alternancia, lo que fuera, una escuela secundaria que tenga de alguna manera que le sirva o que esté cerca de ellos. Entonces ahí hay reitero, no quiero entrar en polémica ni tampoco en una lectura puntual de en algún momento histórico o en algún momento respecto al tema del gobierno. Eso siempre nosotros tratamos de hablar del Estado, después el gobierno lo gestionan distinto, Juan o Pedro, no importa, digamos, donde el Estado debería tener, yo recuerdo, por ejemplo, los franceses, que para mí son los que la tienen más clara respecto al tema, no solo de la educación en alternancia, sino la educación agraria en general. Yo he trabajado con ellos mucho tiempo y era imposible hacerles entender a los tipos que la Argentina del trigo de la vaca, en aquel momento lo planteaban, no era de la soja y de la vaca, del trigo de la vaca, no tuvieran una dirección de educación rural, donde efectivamente haya una política que sea continua en el tiempo y que de ahí se vayan desprendiendo
quizás estas cuestiones de las investigaciones o quizás de fondos para poder trabajar. Bueno, reitero, en un país que depende tanto de su sistema agroindustrial, es dicotómico eso, porque en realidad están a la buena de la gente que se interese, que les pique el bichito de esa historia, y es un tema que realmente preocupa y mucho porque, digamos, no alcanza y sigue habiendo, porque en el medio rural argentino sigue habiendo mucha gente y sigue habiendo muchas necesidades, y esta historia de que se pueda investigar y se pueda trabajar para poder mejorar o tener otras miradas, sobre todo etnográficas, como hablábamos al principio, son necesarias. Sí, por supuesto, lo de Brasil o lo de México es totalmente admirable, para no decir envidiable. Sí, Amalia, una no, cosita. sí. Sí, lo último, esto que comentabas de, en cierta forma, una falta de continuidad de una política estatal vinculada a la educación rural, eso generó, y viste, creo que ya en otras oportunidades hablamos del el libro que escribió Cristina Plenkovich, viste, que ella hace ahí como una historización. Eso implicó que la educación rural genere alternativas muy diversas, viste, en nuestro país, además como una amplitud y una variedad muy, muy grande, pero creo que tuvo que ver, digamos, con eso, con una falta de orientación y de sostenimiento y de apoyo continuo, como decías, en un país, digamos, que orientó y conformó su economía vinculada al sector agropecuario, ¿no? Entonces es como, sí, ahí hay una pregunta, no es mi tema, ¿no? Más como vinculado a las políticas de Estado que me parece que es interesante para relevar, ¿no? Sí, seguro. Y bueno, ojalá que eso con el paso del tiempo se vaya corrigiendo, porque en realidad, digamos, no son ni la gente del medio rural no son ni ciudadanos de segunda, ni son gente que no tengan cosas para aportar, ni son gentes que no tengan voz. Reitero esto que decía hace un minuto, o hace unos minutos, en esta historia de que no son ni espectadores ni actores, sino que son autores de muchas de sus cosas. Entonces, en eso hay ya no una vacancia, sino que creo que hay un deber del Estado, reitero, el Estado, después el gobierno será el que fuera, del Estado, de prestar atención a eso. Yo siempre hacía un juego cuando la nombraste a Cristina. Durante mucho tiempo hubo una maestría en educación agropecuaria dentro de la Facultad de Agronomía de la UBA, y yo tuve la suerte de que me invitaran a participar coordinando ahí el área de educación agropecuaria, y hacía un juego con los primeros encuentros, los primeros seminarios con los alumnos de la maestría, que era que hagan un poco también de etnografía en los diarios o búsqueda en los diarios, cuando la educación era tapa de los diarios, siempre y cuando no fuera por un paro o porque los chicos no ingresaran a la universidad, y cuando la educación en el medio rural era tapa o era tema de diario. Y en realidad no aparece, no hay una forma de esto. Y eso es una cosa que, bueno, debemos seguir trabajando, y por suerte hay gente como Amalia que está aportando desde su lugar, así que te agradecemos, sabes que admiramos tu trabajo, y te agradecemos por este tiempo que nos dedicaste en este día. Bueno, no, gracias a ustedes y, o sea, trabajo con un equipo, eso también como que siempre lo quiero como, porque la verdad que es realmente así. Son un trabajo colectivo.